Os saludo en la paz del Señor Jesucristo, paz sin igual, paz que solo Él nos puede dar verdaderamente. Les invito a estar en pie y vamos a alabar, vamos a cantar a nuestro Dios, y vayan los saludos a todos aquellos que por YouTube nos miran en este tiempo, pero que sus corazones estén dispuestos a alabar y glorificar a Dios con todo. La siguiente canción dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Y es un salmo que dice eternamente y para siempre. Imagínense que noche y día tiene ángeles que le adoran. Y nosotros, por ser sus hijos y ser parte del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, tenemos este privilegio terrenal de alabar a Dios y de exaltarle. De hacer lo que Él ya ha hecho con nosotros, bendecirnos con toda clase de bendiciones. Y nosotros le bendecimos porque es nuestro Dios y nuestro Rey. ¿Nos agrada cantar? Amén. Al pueblo de Dios le tiene que agradar cantar.
y adorarle de corazón. Me agrada cantar, dice esta canción. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No lo dudamos. Y por eso en la cruz, allí donde vimos primeramente la luz que el Señor nos mandó, nos iluminó, el Señor quitó nuestras manchas, ¿no es cierto?, de nuestros pecados. Y por eso dice al final, siempre feliz con Él seré.
sentirse perdonado y lavado, limpio. ¿Saben qué es estar limpio? No tener cargas de esa vieja vida que tuvimos, porque hay un poder en la sangre de Jesús que cuando venimos a Él con el corazón contrito, humillado y sincero, y le pedimos perdón, el perdón limpio, tiene un poder sobrenatural. No es el perdón humano que nos ejercemos muchas veces, siempre hay una cosita que queda por allí, pero esto es perdón sanador, reparador, restaurador, y tiene poder en sí mismo porque es el poder de la sangre de la cruz. La siguiente canción, la lectura, perdón. Quiero invitarles a tomar sus Biblias. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 15. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando enseñaba acerca de la oración, y obviamente que reprendía también a los religiosos por su actuar. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Si quieren ponerse de pie nuevamente para cantar con más soltura, más forma. Hay cosas que yo no comprendo. Hay cosas que yo no comprendo, lugares altos yo iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí, me ha grabado con su sangre carmesí.
para algunos de ustedes es real Dios en sus vidas? ¿Hoy quieres decir algo? Amén. Rápido. Yo quiero darle gracias al Señor y sé que el Señor es real, porque he puesto todas las cosas en sus manos y hasta ahora el Señor me ha respondido. Si bien yo he estado en enfermedades que me parece que no voy a salir, pero sí clamándole al Señor, el Señor me ha sacado, como el COVID, como la vista. Dije, me voy a operar decidida, y dije, cuando estaba allá me dijeron que era imposible, pero que me operaban igual. Dije, no, déjeme como estoy, porque yo sí sé en quién he creído y tengo a alguien que me respalda, y yo voy a seguir viendo hasta donde Él quiera. Me dijeron que yo iba a perder la vista igual. Sí, yo sé que la voy a perder, pero sé que tengo uno que me va a dar vista capaz más tiempo del que yo si me opero voy a tener. Así que yo creo que el Señor es real y que el Señor conmigo ha estado y seguirá estando, y yo confío en Él. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere, cortito, 2 o 3 palabras? ¿Es real Dios en sus vidas? Yo creo que sí. El Señor es real. Hoy de mañana yo tengo una prima que la hija estaba por tener familia y tenía fecha para el 9 y no tenía. Yo le digo, ponete en alerta, mira que puede ser difícil, porque yo tuve un caso de mi hija que le dejaron pasar y se murió de criatura a nacer. Le digo, mira que yo estoy orando por ella. Voy a seguir orando. Bueno, gracias, me dice. Hoy de mañana me despierto, lo primero que hago, mira el celular y se nació el bebé. Amén. Gracias a Dios, todo bien, dice, todo bien. Hicieron cesárea porque pesó 4 kilos 180 gramos. Así que muy bien, desde que era enorme la criatura. Así que, bueno, gracias a Dios, el Señor puso su mano y esto. Gloria al Señor. Amén. Muy bien. Hay momentos que las palabras no alcanzan para expresar el corazón. Para decirte lo
Padre Celestial, consagramos todo nuestro ser a ti, porque tú eres el único digno de recibir la alabanza por lo que ha hecho, por lo que hará y por lo que está haciendo en la vida de cada uno de aquellos que en este tiempo está alabando y glorificando tu nombre. Del que en profunda necesidad de ser un pecador y viene a ti, sé que lo abrazarás. Sé que estás pronto y presto para perdonarle, para limpiar, como lo has hecho con nosotros, que no lo merecemos, Señor. Pero aún así, decidiste que Jesucristo, tu Hijo, a quien enviaste a este mundo, pagara el precio por los pecadores. Porque por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, porque es un don tuyo, Señor. Damos toda la gloria, toda la alabanza. Quédate con nosotros, Espíritu Santo, guiándonos en todo el tiempo y a través de la palabra que ha de ser predicada. Amén. Amén. Les saludo en el maravilloso nombre del Señor Jesucristo a todos ustedes aquí presentes y a los amigos que nos acompañan en YouTube. Esta tarde nos convoca el tema de la oración. Lo puse en el estado de indicación, orar. ¿Cómo? Es importante, suelo decir inclusive cuando a veces las personas nos piden oración, yo les digo, bueno, me gustaría saber qué motivo de la oración. Porque a veces dice, ore por mí, o ore por fulano de tal, pero tenemos que orar inteligentemente, tenemos que orar con conocimiento de causa, entonces con sabiduría. Y es importante esto, ¿no? Y días pasados, creo que era el jueves pasado, se realizaba una reunión de oración con motivo aparentemente del Día Mundial de Oración. Yo no recibí nada específicamente, pero fuimos invitados y como solo teníamos el estudio bíblico no podíamos participar, pero se suele llamar a todos los que se denominan cristianos o aún más allá, porque también he visto en otras oportunidades un llamado a la oración, por ejemplo, por la paz mundial y que cada persona ore a su manera. No importa, pero que oren así como lo suelen hacer, que pidan a Dios por la paz mundial, ¿no? No importa la religión o lo que sea que profesa, pero todos orando por el mundo. Ahora, como cristianos bíblicos, no podemos decir así que cada uno ore a su manera y gusto. Yo considero que tenemos que orar, si nos consideramos cristianos, tenemos que orar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios ha enseñado. El propio Señor Jesucristo nos enseña. Es importante la diferencia que el propio Jesús hace de cómo deben orar los hijos de Dios en contraposición a cómo oran los paganos o los gentiles. El hermano Sebastián dio lectura allí en el Evangelio de Mateo, justamente este pasaje, y es interesante que Lucas dice que los discípulos se acercaron y le dijeron, maestro, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Es muy importante esta actitud, ¿no es cierto? Si bien ellos eran hijos de Israel, eran hebreos, y orarían a la manera que quizás le enseñaron en la sinagoga, en su propia casa desde niño. Sin embargo, ellos vieron que alguna diferencia había cuando veían a Jesús orar, cuando le oían quizás al Señor orar. Ahora, entonces, ¿dónde aprender a orar? Y nada mejor que pedirlo al Señor, así como los discípulos le pidieron. Personalmente yo hago una diferencia entre orar y rezar, que es otra palabra de un uso muy común aquí en nuestro medio. Estaba investigando un poquito sobre esto de la diferencia que hay entre orar y rezar. Es interesante que, por ejemplo, en Europa, por ejemplo en el mundo de allá, de aquella zona,
se usan los dos términos indistintamente. Escuchaba a un expositor diciendo que, leí mejor dicho, que en la traducción de la Biblia algunas veces algunas veces corresponde orar y en otras dice rezar, ¿no? O sea que no está mal el término rezar también. Pero lo interesante es que en América, aquí por ejemplo, nosotros solemos hacer una diferencia, ¿no? Y en las escrituras aparecen esas dos palabras que suelen traducirse orar y rezar, pero aparentemente la diferencia radica en que cuando se habla de la oración, casi es más bien la oración personal, íntima, y cuando la palabra que traduce rezar es cuando oran públicamente, ¿no? Cuando lo hacen en voz alta, como si fuera un recital, ¿no? Ahora, aquí nosotros solemos diferenciar en nuestra sociedad aquí americana, por la práctica, la influencia del catolicismo, del paganismo, ¿no? Porque en realidad es una costumbre más bien pagana de la repetición. Hay una palabra que se usa en las religiones orientales que es el mantra, ¿no? Que repiten con mantra, y bueno, y esa repetición que luego la visualizan y que bueno, hasta que logran el objetivo, ¿no? Ahora sabemos decir que orar es hablar con Dios, y podemos orar en todo tiempo, ¿no? Con el Señor, porque no es que nosotros podemos orar solamente cuando venimos a la iglesia, porque Dios no está recluido aquí. No podemos orar solamente cuando nos encerramos en el cuarto y nos arrodillamos o decir, bueno, yo voy a buscar al Señor ahora, y durante el tiempo que estás trabajando o que estás estudiando, lo que estás caminando en la calle, ¿no puedes orar? Claro que sí, porque se puede orar en todo tiempo, porque es una conversación con nuestro Padre Celestial. Y el Señor no necesita de un lugar especial ni una situación especial, ¿no? Y nosotros consideramos, más bien catalogamos el rezo como la repetición de oraciones. Y esto es muy común dentro del catolicismo romano, como también en otras iglesias o denominaciones. Ahora yo me he asombrado como las últimas décadas ha influenciado dentro del cristianismo, aún el cristianismo ortodoxo o tradicional o de sana doctrina, como queramos llamarlo. Vieron que, por ejemplo, casi en todos los devocionarios, los libros de devocionales, aparece oremos o haga esta oración y cosas así por el estilo, y estamos llevando a que muchos cristianos entonces repiten lo que está escrito en un libro devocional o en cualquier, a veces alguna Biblia, artículo, haga esta oración. Cuando llamamos o vamos a evangelizar a una persona, repite conmigo esta oración. Y que le hacemos decir a la persona lo que la persona ni siquiera entiende lo que está diciendo, ¿no? Dicen, sí, hizo la oración de entrega, pero está consciente de lo que está diciendo, entiende lo que está diciendo. Bueno, es muy interesante cómo Mateo registra las instrucciones que da Jesús en cuanto a la oración, y es muy importante. Podríamos decir, primeramente, lo negativo. ¿Qué dice lo negativo? ¿Qué dijo Jesús? Cuando oren, ¿qué dijo? No, cuando oren no sean el negativo, las dos cosas negativas. No sean como los hipócritas, ¿no? Se puede caer fácilmente en la hipocresía. Esto, la gente que él decía, no sean como los hipócritas, ¿por qué? Los hipócritas, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Sí, pero ¿qué dice ahí el Mateo que leímos recién? Se paraban en las esquinas y empezaban a orar. En el lugar donde
podían escucharlos. ¿Y qué dijo Jesús? Que lo hacían para ser vistos de los hombres. Eso es una hipocresía, dice el Señor. No sean así ustedes, les decía a sus discípulos. Porque muchas veces nosotros podemos caer en esa tentación de querer hacer ver lo que no somos. Queremos aparentar lo que no somos. Y es interesante, ¿se acuerdan que Jesús, lo he mencionado varias veces, cuando está en el templo y dice que subió un fariseo y estaba orando en pie? Pero él, el versículo antes que empieza a relatar eso, ese suceso, dice, y a los que confiaban en sí mismos, ¿no? Les dice esto. O sea, él dice que no estaba orando a Dios, estaba orando consigo mismo. Te doy gracias, Dios, por esto, lo otro, y oraba en voz alta. Y hasta no tuvo el reparo de decir, gracias porque no soy como este, el que estaba allí arrodillado golpeándose el pecho. Jesús dice, no se contaminen con la levadura de los fariseos, ¿no? Entonces, aquí es muy importante esto, tener en cuenta, no ser hipócritas cuando oramos. La otra es que no seamos. ¿Cuál es la otra negativa? El Mateo. ¿Lo perdieron? El Mateo es el primer evangelio. No seáis como los hipócritas y no seáis como los gentiles, que por su palabrería creen que van a ser oídos. Esa religiosidad, esa repetición, esa verborragia que repiten y repiten y repiten siempre lo mismo, como dije, ese mantra, ¿no? Esas frases repetitivas que ni siquiera a veces tienen conciencia de lo que están diciendo, ni están razonando. Miren que nosotros podemos casi orar matemáticamente, todos los días lo mismo podemos hacerlo. Yo estoy escuchando a veces algunas cosas en WhatsApp, ¿no? Y que las personas se presentan y siempre lo mismo, siempre se presentan de la misma manera, ¿no? Y siempre dicen las mismas palabras en la apertura y cierran como que ya sale automático eso, ¿no? Y no puede ser que nosotros transmitamos algo a la gente como si fuera una cosa automática, sino que sea con todo nuestro corazón, con todo nuestro sentimiento, y a Dios es lo mismo. Tenemos que tener mucho cuidado, no caer en esa palabrería, repeticiones sin sentido, pero tampoco tenemos que caer en eso de los hipócritas, de usar esa gran verborragia, esa altilocuencia, como dicen, ¿no? ¡Ay, soberano, Señor! Y tal. Tenemos que hablar como hablamos normalmente. No hacer una diferencia en el tono de la voz ni nada por el estilo. La oración es algo, tiene que ser algo natural en nosotros, ¿no? Tiene que ser algo muy natural. Cuidado con orar. Una de las cosas que me puse aquí para no olvidarme de decir es esto. Cuidado cuando nosotros oramos y después hacemos lo que se nos canta la gana. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que vivir una vida en correspondencia con la oración. Orar, más allá de hablar con Dios, es un estilo de vida que corresponde con Dios y su palabra. Recuerdan, creo que fue el jueves en el estudio bíblico que hice mención de una famosa predicadora norteamericana, famosa sí, porque ha predicado en la televisión por décadas. Entonces nosotros en un programa especial con jóvenes, cientos o miles de jóvenes, la ovacionaban porque ella compartió que se había hecho tatuajes, 2 tatuajes. Entonces, y toda la juventud, imagínense, ¡oh! Todas estaban felices porque se sentían respaldados por la predicadora.
ella, una veterana que ya tiene como más de 70, creo, 77, y marido 79, los dos se hicieron tatuajes, ¿no? Y entonces decían, sí, porque los que están en contra usan tal versículo, dice, pero ustedes pueden pensar que yo me voy a hacer un tatuaje sin antes haberle consultado a mi Padre Celestial. Yo he orado mucho antes de hacerme este tatuaje. Pero, escúchame, ¿qué decimos con Levítico 19:28? Estuve buscando esto en las distintas versiones en internet y la Reina Valera dice no imprimiréis en tu cuerpo, pero la mayoría de las versiones dice no os tatuaréis o no haréis tatuaje en vuestro cuerpo. Es interesante esto. Entonces, si la Biblia lo dice, le tengo que preguntar a Dios si lo puedo hacer. Si la Biblia dice, no hurtarás, le tengo que preguntar a Dios si es su voluntad que no le robe nada al vecino. Si dice la Biblia que no debemos mentir, le tengo que preguntar a Dios si me deja mentir. Estamos cayendo en una hipocresía. No corresponde la vida con lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo voy a decir, yo oré primero antes de mirar a otra mujer y Dios me dio permiso? No seamos ridículos. Entonces dice aquí en Mateo, ¿cómo? Jesús dio, ¿cómo tenemos que orar? Muy bien, Él dice, entra en tu aposento, en lo secreto. Esto no prohíbe la oración congregacional de ninguna manera, sino que nos advierte sobre la tendencia del protagonismo, porque dijo que no lo hagamos para ser vistos por los hombres. Tenemos que también tener la oración privada, ¿no? Ahora, hay una verdad innegable, que Dios sabe todo lo que necesitamos. Dice el Señor. ¿Qué dice el versículo ahí? Porque vuestro Padre Celestial... ¿No? ¿Cómo que dice? A ver. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Muy bien. Ahora, yo creo que el hecho de que Él sepa no necesariamente significa que yo no tengo que pedir, sino que yo creo que en la oración aprendemos la dependencia total de Dios. Nunca podemos darlo por sentado que yo tengo, porque a mí nadie me da de comer. Yo trabajo y me gano mi pan, dice la gente. A mí Dios no me da nada. Hay gente que dice eso, si yo no trabajo, Dios no me va a mandar el pan. ¿Lo probaste? Miren que hay testimonios impresionantes, ¿no?, de las provisiones de Dios, ¿no? Pero en sus diferentes situaciones, ¿no? Ahora, vuelvo a insistir en esta frase que les dije, que cuando se la voy a decir la pensé muy bien. En la oración aprendemos la dependencia total de Dios, un sometimiento a la soberana voluntad de Dios y orar conforme a sus promesas, conforme a sus enseñanzas. Aquí diría yo, como el Señor sabe todas las cosas y tenemos que aprender a someternos a Él, a su soberana voluntad, no hay lugar a las demandas. Podemos caer en esas tentaciones de demandar de Dios. Señor, pero dame esto, dame lo otro, Señor, yo te pedí, porque si yo... ¿Se acuerdan cuando decimos que a veces nosotros queremos negociar con Dios? Si tú me haces esto, yo te prometo. Somos muy rápidos para prometer. Así como en las relaciones de pareja, por ejemplo, los novios, yo te prometo, y después resulta que no cumplen nada. Somos muy flojos de palabras, porque hoy día se dice, ya no existe palabra de hombre. Antes no había documentos de por medio escrito, era, te doy mi palabra de honor. Pero ahora no existe mi palabra de honor entre nosotros, y eso también se ha trasladado, que ni siquiera hay palabra de honor delante de Dios. Por algo Dios, que nos conoce, dice en la Biblia, si haces promesas a Dios, no tardes en cumplirlas. Pero nosotros, después que recibimos una bendición de Dios,
nos olvidamos rápidamente de cumplir lo que prometimos. Señor, ¿cuántas veces le has dicho tú, mi hermano, mi hermana, Señor, si esto, lo otro, yo te voy a servir, te voy a esto, porque yo estoy agradecido, me salvaste, yo te voy a servir, y se presentan las oportunidades, y ¿cuándo vamos a servir? ¿Cuándo vamos a cumplir las promesas que le hacemos al Señor? Miren que hay gente que se pasa toda la vida postergando el servicio al Señor. Le prometen en la juventud, le prometen en la edad media, adulta, y después cuando viejos, sí, yo quisiera servir, pero ya no tengo fuerzas. Lo mismo pasa cuando la gente posterga su decisión por Jesucristo. Y después de viejo dice, ay, ojalá yo hubiera entregado mi vida a Cristo antes. Bueno, el Padre Nuestro se divide en dos partes, podríamos decir primero, así en general. Primero, la parte relacionada con Dios. Tenemos en primer lugar su nombre. Santificado sea su nombre. Santificado sea tu nombre. Debe ser el propósito fundamental de toda oración. Lamentablemente, el nombre de Dios, como aparece en el Decálogo, que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La práctica en el pueblo de Israel era muy sagrado el nombre, que ni siquiera nombraban el nombre. Era muy especial esto. Nuestra sociedad hoy ha hecho cualquier cosa del nombre de Dios. Y nosotros no escapamos a la presión o al costumbrismo de nuestra sociedad. Se cayó allí, ¡ay Dios! ¡Ay esto! ¡Dios mío! Le metemos a Dios en todos lados. Escuchen un programa de radio, escuchen un programa de televisión, escuchen cualquier cosa, le meten a Dios en cualquier lado. Ni son cristianos, ni profesan una fe genuina en el Señor. Hasta los ateos. Gracias a Dios soy ateo, dicen. Pero hay una profanación del nombre de Dios, y Jesús dijo que tenemos que santificar su nombre. Santificar es apartar, es sagrado, es desear la gloria de Dios. Cuando yo estoy invocando a Dios, estoy buscando su gloria, glorificarlo a Él. ¿Qué va a santificar o glorificar el nombre de Dios? ¿Esto va a glorificar a Dios o no? En segundo lugar, dice en relación con Dios, es venga tu reino, venga tu reino. El reino vendrá a los corazones de los hombres si rinden sus vidas al dominio absoluto de Cristo. Sin embargo, la gente repite como loros. Venga tu reino, ni sabe lo que es esto. Ni sabe lo que significa estar como integrante del reino de Dios. Traer al Señor, o sea, recibir al Señor, rendir sus vidas al Señor, al señorío absoluto. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero qué fácil decir venga tu reino, no saben qué es eso. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos, si venga tu reino, estoy bajo tu soberanía, Señor. No estoy haciendo lo que se me canta, estoy haciendo lo que te agrada a ti, lo que te glorifica a ti. Y en tercer lugar, dentro de esto relacionado con Dios, está tu voluntad sea hecha. ¿Qué dice? ¿En dónde? Como en el cielo, así también en la tierra. Ah, tu voluntad sea hecha. ¿Estamos dispuestos? La voluntad de uno debe rendirse primeramente, si es que está orando sinceramente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a participar activamente en la voluntad de Dios. A eso no me gusta.
pero es lo que te sirve, es lo que te conviene. Muchas veces en el trato de Dios nos manda muchas cosas que no nos gustan, pero son la voluntad de Dios, porque Él está trabajando con nosotros. Le estoy diciendo, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Jesús oraba, ¿y qué decía Jesús al Padre? ¿Qué le decía Jesús al Padre? No como yo quiero, sino como tú, Señor. No, hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Y si Jesús le decía a su Padre, siendo el Hijo de Dios, le decía esto, ¿cuánto más nosotros tenemos que aprender a ponernos bajo la soberana voluntad de Dios? Mientras el ser humano no se pone bajo la voluntad de Dios, nunca está satisfecho con nada, nunca está pleno, no sabe lo que es vivir la plenitud del Señor, porque se resiste a la voluntad de Dios en realidad. La segunda parte, la primera relacionada con Dios, la segunda parte relacionada con nuestras necesidades. Aquí pone el alimento, el pan nuestro de cada día. Danos hoy el control de todos los aspectos de la vida económica, diría yo. Las posesiones materiales. Está implicado en esta petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa dependencia total del Señor. Reconocer que el Señor es el que nos da todas las cosas. El Señor es el que nos va a enseñar a manejar y, como decíamos hace algunas semanas atrás, ser buenos mayordomos. Tenemos que aprender. ¿Dónde vamos a aprender a ser buenos administradores, buenos mayordomos de lo que Él nos brinda, de lo que Él nos da? Es en la oración y es en el consejo divino de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también es un libro de mayordomía, es un libro que nos enseña a cómo administrarnos en la vida. El segundo lugar dentro de nuestras necesidades está hablando del perdón. Dice, perdónanos nuestras deudas, y creo que ahí debería haber parado Jesús, ¿no? ¿Qué les parece? Dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando escucho a la gente repetir el Padre Nuestro, yo siempre pienso en esta frase. Si Dios va a hacer las cosas como nosotros las hacemos, no tendríamos nunca perdón. Porque la gente está llena de rencores. La gente está plagada de enojos. Y a veces, aunque te digan, está todo bien, no pasa nada. Sí, te perdono, pero no lo olvido. Si Dios, mejor dicho, actuara con nosotros, así como nosotros actuamos con otros, estamos perdidos, estamos fritos. Perdemos riquezas que el Señor nos ofrece. Quiere decir que todas las relaciones entre los hombres deben estar sujetas a la autoridad y la dirección del Rey. Si Dios perdonara de acuerdo a nuestra práctica, entonces, vuelvo a decir, estaríamos muertos. Y luego tenemos la protección. El dominio de la justicia de Cristo es aceptado cuando uno ora, no nos metas o no nos dejes caer, en otras versiones, depende de las versiones, dice caer en tentación, mas líbranos del mal. Esto crea una dependencia. Estamos aceptando la justicia de Cristo, el dominio de la justicia de Cristo en nuestra vida. A veces nosotros me da miedo porque nos creemos campeones. Decían hace algunos días en un audio que muchas personas a veces ponen se suben al carro y los publican porque aparecen esas figuras
que están para WhatsApp. Por ejemplo, una mujer, o puede salir un hombre con toda una armadura y con una espada, y allí hay un gigante o un dragón, y bueno, y soy un guerrero y ya nada. Y a veces llegamos a creernos que somos unos grandes guerreros, unos grandes campeones en nuestras fuerzas. Pero ¿es que acaso yo tengo fuerza para vencer a los gigantes? Si solo el Señor dice, yo pelearé tus batallas. El Señor es el que entrega a nuestro enemigo y que puede vencer a nuestro enemigo. No soy yo. Tengo que aprender a depender de Dios en todas las áreas de mi vida, porque yo no puedo solo. Moisés le dijo, Señor, yo no puedo si tu presencia no va conmigo. ¿Y cómo dijo David cuando fue a pelear contra Goliat? ¿Qué dijo? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No fue en su fuerza porque no tenía poder, era un mequetrefe chiquito al lado de un gigante de más de 3 metros. Pero él confió en el Señor. La confianza en aquel que nos ha prometido la victoria. Y dice acá, tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Esta frase algunos dicen, eso fue agregado, no sé. No, pero no me importa si fue agregado, fue quitado por otro, lo que sea, pero encaja con la oración perfectamente. Y es el deseo, este es el deseo de todo ciudadano del reino, reconocer que todo es del Señor, que todo es el poder del Señor, que toda la gloria es del Señor por siempre. El dominio de todas las esperanzas para la gloria y el poder futuros deben estar bajo la divina soberanía del Rey que viene, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, quiero terminar aquí para aquellos que están aprendiendo recién a involucrarse en lo que es orar, hablar con Dios. Solemos decir, orar es hablar con Dios. Porque decimos, ¿te animas a orar? No, yo no sé, dicen las personas. Pero háblale así como estás hablando conmigo. Con el tiempo va a aprender estas condiciones que dice la enseñanza de Jesús. Pero es que salga del corazón. No sean palabras disfrazadas ni palabras ajenas. Tiene que ser algo propio, algo de mi sentimiento, de mi conciencia. Yo les invito a no estar repitiendo oraciones. Hay oraciones que quizá, yo me identifico claramente. Muy bien, di lo que está parecido a eso, si ese es tu sentimiento. A veces una oración que leemos como las oraciones de Pablo o de Pedro, por ahí, son lecciones para nosotros aprender a orar. Por supuesto, hay muchas oraciones. Hay oraciones en el Antiguo Testamento que también son dignas de aprender de ellas. Pero no repitamos como si fuera un ritual. Eso no vale de nada. Yo quisiera decirles a ustedes y a los que nos están mirando por YouTube que prueben a hablar con Dios. Prueben a orar y orar con sabiduría, trayendo sus vidas bajo el dominio total del Señor, de la voluntad soberana de Dios. Y van a ver qué cambio hay cuando nosotros nos acomodamos a los métodos, a los planes de Dios, a los tiempos de Dios. Yo les dije hace un tiempo que discrepo con una frase que aparece muchísimo en los grupos de oración y todo esto. La oración mueve la mano de Dios. Parece muy bien la frase, pero ¿es que acaso Dios se mueve por lo que yo le estoy diciendo? ¿Es que si yo no estoy orando, Dios no trabaja? Pregunto.
Si nosotros no oramos, Dios no hace nada. Así que vamos a orar para que Dios trabaje. En la oración dijo uno de los reformadores, no recuerdo cuál, nosotros nos acomodamos a los planes y a las acciones de Dios, como hijos sumisos a su soberana voluntad. Aprendamos a acomodarnos a los planes de Dios, porque mientras nosotros queramos imponer a Dios nuestros deseos y que usamos a veces incorrectamente de alguna manera, deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¡Ay! Que Dios te va a dar todo lo que vos quieras. Ojo, no malinterpretemos la palabra. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en verdad, porque tu nombre es sagrado y no podemos mal usarlo ni manipularlo. No podemos usarlo como si fuera una fuente de autoridad así a la ligera. Sabemos que tú eres Dios, Rey y Señor, y nosotros somos tus hijos, pero somos criaturas y estamos bajo tu señorío y dominio, y sometemos nuestra voluntad a la tuya. Señor, dependemos de ti enteramente, porque si tú quisieras, podrías hacer de nosotros cualquier cosa, así como lo hiciste, Señor, y se lo enseñaste a Nabucodonosor. Cómo le bajaste la soberbia, le derrotaste ese ego, hasta que reconociera que en ti estaba todo el poder. Señor, gracias. Gracias porque nos adviertes en tu palabra de no caer en la hipocresía, de no caer en la soberbia, en la autosuficiencia, sino aprender a vivir bajo tu gracia absoluta, la cual nos basta. Aún en las enfermedades, en las tribulaciones, en las tragedias o lo que sea, en todo tiempo necesitamos depender de ti. Y gracias te damos porque tú no eres un Dios que duerme ni que se descuida de nosotros, sino que vela por nosotros, porque el Señor Jesucristo intercede a tu diestra por nosotros. Señor, gracias te damos por las capacidades que nos has dado a todos nosotros para trabajar, para estudiar, pero todo procede de ti. Señor, ayúdanos a administrarlo bien, nunca dejando de reconocer que de ti viene todo el poder. Y para que nosotros te glorifiquemos en obediencia y reconozcamos que todo depende de ti. No puedo depender de mí mismo. Señor, enséñanos a orar con sabiduría, con inteligencia, a orar en el Espíritu. Te pido perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pido, Señor, que nos guardes de caer en las tentaciones, en las maquinaciones del enemigo. Señor, Él es muy sagaz, tiene mucha capacidad de engaño. Te pedimos que nos des discernimiento espiritual, mucho discernimiento, y espíritu de poder, amor y dominio propio frente a toda tentación, frente a toda propuesta del enemigo, para que le resistamos en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. A ti, Señor, sea toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nosotros vamos a despedirnos de nuestros amigos de YouTube y continuamos con otra parte del culto. Que el Señor les bendiga ricamente.